Espero que Dios bendiga su palabra a través de ti. Gracias, Usai. Vamos a orar ya. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra, porque tú no nos has desamparado, Señor, sino que siempre nos guías, nos muestras tu camino, Señor, y te pido que hoy seas tú el que hable, Señor, que tú puedas presentarte ante estos corazones que te buscan, Señor, que puedas actuar, Señor, en estas vidas que tal vez están buscando un sentido, que tal vez están buscando respuestas, Señor, que puedas mostrarte ante estas vidas, ante estos corazones, y, Señor, que lo que voy a exponer de tu palabra sirva para bendición por lo menos a una vida, Señor. En nombre de Cristo te pido todo esto. Amén. Bueno, como Usai decía, estamos en esta serie que habla de las decisiones, ¿no? Y la intención que tenemos con esta serie, que me parece muy buena, es que nunca más nos veamos en una situación donde tengamos que tomar una decisión, pero no sepamos bien sobre qué estamos decidiendo, que no sepamos bien las opciones que tenemos, pero sobre todo que no tomemos una decisión sin tener en cuenta a Dios. Estas decisiones y todas las opciones que te presentan la vida las van a tomar todos, las vamos a tomar todos, pero las podemos tomar de dos maneras. De la manera que a mí me parece bien o de la manera que Dios te indica que es bien. ¿Ya? Entonces, vamos a mencionar mucho la palabra decisiones. Primero un poco de saber, ¿no? Que te des cuenta de qué trata la vida. En un sentido, la vida es una seguidilla de decisiones, ¿no? Una secuencia de decisiones. Cada día nos levantamos y nos vemos frente a una decisión que tomar. Que tú estés aquí ahorita es una decisión que has tomado. Y dónde vas a estar de aquí a una semana, a un año, a un mes, también va a ser una consecuencia de decisiones que vayas tomando. Ahora, dentro de estas decisiones hay decisiones importantes y otras que no son tanto, ¿no? No importa mucho qué color de medias te pones hoy, si son negras, si son blancas o si no te pones medias. Pero hay otras que sí son importantes, que sí van a tener un efecto en tu vida determinante. La decisión, por ejemplo, con quién me casaré, que la vamos a ver en esta serie, qué carrera voy a elegir, o antes inclusive si voy a elegir una carrera, si Dios quiere que yo estudie algo. La decisión más importante de todas, si decido creer en la obra de Jesucristo para salvación. Esa decisión lo define todo. Y hoy vamos a hablar de la decisión que viene consecuente a la anterior que les mencionaba. Una vez que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, hay una decisión siguiente para tomar, y es la decisión de entregarle tu vida. Por eso el sermón de hoy, o el título que le hemos dado y hemos compartido en redes, es Todo o Nada, porque trata de eso, de entregarle mi vida o no, ¿sí? A Cristo. Pero no para salvación. Decíamos que la salvación ya es un paso previo. Esta es entregarle, después de que ya soy salvo, de que ya soy una nueva criatura, entregarle todo lo que queda, ¿sí? Bueno, para que quede claro, una decisión es una acción, ¿sí? Pero
va más allá, es una actitud, ¿ya? Porque cuando, bueno, al menos a mí me pasa esto, que cuando pienso en una decisión como acción, pienso que tengo que hacer algo, pero no siempre es así. A veces vamos a ver que nuestra decisión va a ser no hacer nada, no salir con ciertos amigos, no decir ciertas palabras. Entonces, esa es la actitud que yo voy a tener ante varias opciones que tengo, que se me presentan. Entonces, la actitud que yo tenga para escoger una opción, esa es la decisión, ¿sí? Y tal vez separando un poquito, podríamos decir que una decisión es una convicción que yo tengo que la ejecuto. O sea, sería una convicción más una ejecución. Porque si solamente tengo un pensamiento que yo pienso que es una decisión y no hago nada al respecto, entonces eso solo se quedaría ahí como un pensamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a ir al libro de Santiago. No es necesario que ustedes lo busquen. En Santiago 1, 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquí está hablando de lo que les decía hace rato, ¿no? Si nosotros nos vemos en un espejo y, bueno, tomamos esa fotografía mental, después nos vamos y nos olvidamos, ¿de qué sirvió que nos hayamos visto en el espejo? Tal vez estábamos desarreglados, podría haber servido para que nos arreglemos un poco, para tomar una actitud de acuerdo a lo que veíamos. Entonces, aquí ya vamos a ir viendo cómo las decisiones como cristianos, como nuevas criaturas, no pueden no traer acciones. Nosotros como cristianos, si tenemos una convicción y decidimos por algo, se tiene que, aquí como dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tenemos que hacer, tenemos que accionar, ¿sí? Y bueno, como todos los días tomamos decisiones y algunas son importantes y otras no tanto, les decía, hoy no va a ser la excepción. Hoy vas a, vas a estar frente a una decisión que es muy importante y bueno, eso es todo, ¿no? Tú decides. Mm, ¿Cuál es la decisión entonces que vas a tomar hoy? Bueno, la decisión es si decido vivir el resto de mi vida para Cristo. ¿Sí? Esa es la decisión. Ya te decía hace rato, no se trata de salvación. Esto estoy hablando a personas que ya son salvas. Con el resto de mi vida, si decido vivir el resto de mi vida para Cristo, me estoy refiriendo a dos cosas. Al resto de mi vida como tiempo, a lo que me queda de vida, los días, los años, los meses, no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero me refiero a eso por un lado, y por otro lado me refiero a la vida misma. ¿Qué componentes podemos mencionar como vida, como lo que nos... lo que compone la vida, ¿no? Nuestro día a día. Bueno, yo he buscado algunos y, por ejemplo, las relaciones son parte de nuestra vida. Eh, Nuestros deseos, nuestros sueños que nos llevan a tomar ciertas decisiones, a tomar decisión de qué carrera estudiar, con quién me casaré, etcétera. Nuestras motivaciones son parte de la vida. Por ejemplo, en nuestras relaciones, si yo decido vivir esta vida para Cristo, el resto de mi vida para Cristo, ¿qué tendría que ver con las relaciones? Bueno, por ejemplo, en el aspecto amoroso,
tendría que ver si esta relación en la que yo estoy ahora es una relación que que ha nacido en Dios, que Dios ha aprobado y que va a traer bendición en relaciones amistosas. Estos mis amigos con los que ahora me reúno me traen bien, me convienen, según el estándar bíblico, ¿sí? Estos amigos son de bendición para mi vida. Muchas veces nos creemos la mentira de que nosotros podemos ser la bendición en su vida, ¿no? Pero la verdad es que es difícil. O sea, es más fácil ser influenciado que ser influenciador, especialmente en cosas del mundo y en cosas de pecado, ¿sí? Con familiares, las relaciones con los familiares. Si yo le entrego mi vida a Cristo, yo no puedo seguir guardándole rencor a mi hermano porque me insultó, porque me ofendió. Yo tengo que pedirle perdón y tengo que saber perdonar. Entonces, también, por ejemplo, tenemos recursos. Si decido entregar toda mi vida a Cristo, también están ahí los recursos que tenemos. Recursos pueden ser materiales, dinero, no sé, recursos materiales, recursos intelectuales, todo lo que sabemos, nuestra profesión. Entonces ahí como que vas entendiendo, ¿no? Es todo o nada. Por eso esta serie, este día hemos escogido el título de Todo o Nada. Porque es entregarle absolutamente todo. Y alguna vez, algunos podemos pensar, ¿es realmente necesario entregarle todo? No puede ser un 50 y 50, digamos, con Dios. Puedo entregarle 12 horas de mi día y las otras 12 horas me dedico a cosas buenas también, ¿no? A estudiar, a perseguir mis sueños y cosas así. Escucha lo que dice Jesús en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, aquí está hablando específicamente de las riquezas, ¿no? Pero en realidad eso puede ser sustituido por cualquier otra cosa. La idea aquí es que Dios no puede compartir lugar con otra cosa. No puede compartir lugar con tu carrera, no puede compartir lugar con tu familia, no puede compartir lugar con algo, por más bueno que sea. Dios es el único Señor. No puede ser mitad y mitad. ¿Sí? Entonces ya vemos que no puede ser 50 y 50. Ahora sí, vámonos al libro de Daniel. Y aquí vamos a ver no solo una vida, sino varias vidas, porque era un grupo de amigos, que nos van a mostrar cómo tomaron decisiones ellos y qué tenían ellos en sus corazones para formar esas convicciones que les hicieron decidir de cierto modo ante ciertas circunstancias. Y son circunstancias extremas, ¿ya? Este libro es increíble, yo les invito a que lo estudien, a que lo lean, tiene historias muy buenas. Me gusta siempre recordar que estas no son fábulas, sino que son hechos reales. Entonces, es bueno que tú tengas en tu mente eso siempre al leer la Biblia y especialmente cuando ves cosas tan increíbles como en este libro, que te des cuenta que es real, que el Dios que inspiró este libro, que el Dios que permitió que todas estas cosas pasaran, es real, ¿ya? No vamos a leer todo porque hay varias historias, entonces vamos a ir leyendo pedacitos y pedacitos y yo les voy a ir contando lo demás, ¿sí? Daniel y sus amigos, que son Misael, Ananías y Azarías, son 4, eran unos jovencitos que fueron sitiados, Israel fue sitiada por el rey Nabucodonosor, que era un rey, era malo, ¿sí? Pero era el rey del imperio de Babilonia, que era el imperio tal vez más
más grande que ha habido, el más esplendoroso, ¿sí? Ellos fueron tomados en cautividad y fueron a vivir al palacio con el rey, ¿sí? Ellos le servían como consejeros. Pero todo empezó con una decisión. Aquí solo te habla de Daniel en esta parte, pero después vamos a ver que los tres amigos que estaban junto con Daniel tenían el mismo corazón, las mismas convicciones y las mismas decisiones. En el versículo 8 dice, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Como estaban viviendo en el palacio del rey, el rey apartó comida de su propia ración para darles a sus siervos, ¿no? Pero esta comida era prohibida para los judíos, y esto Daniel sabía. Y mira cómo dice, propuso en su corazón. Esa es la convicción, esa es la decisión que le está tomando en su corazón. Dijimos que es una convicción seguida de una acción, ¿no? Entonces, Daniel propuso en su corazón y enseguida en el mismo versículo está, pidió, o sea que ya tomó acción en el asunto. Pidió, y también aquí hay unas palabras muy buenas, que dice, pidió por tanto. Ese por tanto quiere decir en consecuencia. Una decisión en consecuencia a su convicción. No era la comida, o sea, no era el hecho de comer, sino lo que representaba que él coma esta porción que le daba el rey. ¿Por qué? Porque si él comía, esto significaba pecado contra Dios, esto significaba un mal testimonio y Daniel no lo iba a hacer. Entonces, él propuso en su corazón y en consecuencia a eso pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Tú vives en consecuencia a tus convicciones? En mi vida esta pregunta ha sido determinante, porque yo me he dado cuenta que yo decía que creía en Dios, que yo era cristiano, así como compartían algunos desde antes de nacer, mis papás ya eran cristianos, me llevaban a la iglesia, pero mi vida era la prueba de que ser cristiano es ser un hipócrita, de que ser cristiano es lo peor porque no solamente eres igual o peor que todos, sino que al decir que eres cristiano, supuestamente te crees mejor. Mi vida era eso. Pero me hice esta pregunta, me planteé esta decisión, si yo creo en Dios y soy cristiano, mi vida no puede seguir representando todo lo contrario. Tengo que actuar en consecuencia a lo que creo. Y fue un momento en donde tuve que tomar muchas más decisiones en consecuencia a eso que me trajeron aquí. Yo jamás me hubiera imaginado hace unos años estar predicando. Y ahora estoy predicando y de hecho sueño, o sea, es como que quiero darles una buena prédica, quiero que Dios me utilice en esto. Me entusiasma, me gusta, quiero saber cuándo lo voy a volver a hacer. Y son resultados de decisiones, ¿sí? Seguimos en la historia de Daniel. Resulta que el rey, este rey Nabucodonosor, tuvo un sueño, ¿sí? Y llamó a todos los sabios y les dijo, si ustedes no me dicen mi sueño y no me dicen la interpretación de este sueño, yo los voy a matar y voy a hacer de sus casas un muladar. Dice, un muladar es un lugar donde tiran todos los desperdicios, ¿no? El estiércol. Entonces,
Les dice a todos los sabios que si no adivinaban su sueño, él iba a matarlos y hacer su casa un muladar. ¿Y cómo podrían adivinar su sueño? Nadie podía. Y bueno, como nadie podía, el rey mandó a matar a todos los sabios. Eso incluía a Daniel y a sus amigos, porque ellos estaban viviendo como sus consejeros en el palacio. ¿Sí? Leemos desde el versículo Daniel 2, del 17 al 23. Luego fue Daniel, antes. Cuando Daniel se enteró que el rey los iba a matar a todos, él fue a hablar y le dijo al rey, rey, dame un tiempo y yo voy a adivinar, voy a saber tu sueño y también voy a saber la interpretación de tu sueño. Entonces, ahí sí, desde el versículo 17. 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado. Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí podemos ver muchas cosas sobre cómo en qué concepto tenía Daniel a Dios, ¿sí? En el versículo 18 dice, para que pidiese misericordias. ¿Ves la actitud que tiene Daniel? Primero es una actitud de dependencia. No va y dice, chicos, hay que adivinar el sueño del rey. Bueno, ¿qué hacemos? Porque ellos eran muy inteligentes. Más adelante en este capítulo dice que eran 10 veces más inteligentes que cualquiera de los otros consejeros del rey. Pero no, Daniel no se confiaba en sí mismo, en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, sino que dice, pidiesen misericordias. ¿Sí? Oraron a Dios y pidieron misericordias. ¿Por qué misericordias? Porque saben que Dios, si Él quiere, lo va a hacer, pero si no quiere tampoco, no lo va a hacer. Entonces piden misericordias, piden algo que no merecen al Dios del cielo. Es un corazón correcto para orar a Dios. Le puedes pedir, pero sabiendo que Dios, si quiere, te lo va a dar, y si no, no. Entonces le piden que Él le revele este misterio, ¿sí? En el versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado. Dios escuchó su oración porque le oraron de la manera correcta. ¿Sí? Este punto me parece clave para que nosotros sepamos al momento de tomar decisiones. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? ¿Quién es Dios en tu vida? Dios, hay una canción de niños que dice, Dios no es un viejito de barba y de bastón que se sienta en un banco, en un rincón. Pero parece que así lo tenemos a Dios en nuestras vidas. Lo tenemos como ahí esperando a que nosotros le demos alguna utilidad. Como que Dios, sí, ahora ven, te necesito. Aquí es todo lo contrario. Daniel y sus amigos piden misericordias porque saben que el Dios Todopoderoso puede ayudarles, pero también puede que no. Pero ese es ese lugar de soberanía que tiene Dios sobre ellos. ¿Sí? Dios escucha esto y bueno, le responde a Dios. Mira, aquí en la forma como alaba Daniel a Dios, podemos ver un poco del concepto que tiene Daniel de Dios. Dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. No dice que Dios tiene mucho poder y mucha sabiduría, dice que son suyos.
son suyos el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y es curioso que diga esto acá porque Daniel siguió como siervo en Babilonia y pasaron, creo que 3 reyes en todo lo que él estaba. O sea, los reyes se morían, pero él seguía. ¿Sí? Daniel está dando el lugar a Dios que corresponde. Todopoderoso y soberano sobre todo. Él manda, él no se rige bajo las leyes del tiempo. Él manda sobre el tiempo. Él manda sobre las épocas. Él manda sobre las autoridades. Todo está bajo su poder, bajo su señorío. ¿Sí? Y bueno, como Dios le concedió a Daniel esa petición en oración, él, bueno, le fue al rey y le dijo, rey, tú te has soñado esto y no vamos a entrar en detalles de todo eso. E interpretó correctamente el sueño del rey, lo que ninguno de sus otros sabios pudo hacer, pero gracias a esta acción no murieron todos. Y mira lo que dice en el versículo 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Sí? Dice también en el 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dios bendijo a Daniel mediante, o gracias a este sometimiento que tenía Daniel a Dios, ¿sí? Daniel y sus amigos eran diferentes y eso se notaba, no solamente porque Dios los bendecía, sino porque obviamente cuidaban cosas desde que ya vimos, desde su alimentación, hasta todo lo que se refería en ofender a Dios, ellos no lo hacían, ¿sí? Ellos cuidaban, entonces siempre fueron diferentes. Y esto la gente lo notaba. Y rápidamente ellos ganaron enemigos, ¿sí? En el versículo 3:8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ya tenían enemigos, ya los miraban con envidia y, no sé, pues era gente miserable, ¿no? Cuando tú tienes una vida miserable, quieres que todos sean miserables como tú. Entonces, aquí ya es otra historia. Ya estamos en otra de esas historias increíbles en este libro. El rey Nabucodonosor un día se levantó y dijo, quiero hacer una estatua gigante, y la hizo una estatua gigante de oro, preciosa, y ordenó que si sonaban todos los instrumentos de su ejército, instrumentos musicales, todos tenían que mirar a la estatua y arrodillarse, adorarla, ¿sí? Obviamente, como lo hizo Daniel con la comida, Misael, Azarías y Ananías no se arrodillaron. Sonó la música para arrodillarse frente a esta estatua y ellos no lo hicieron. Ahí viene el versículo 8 que dice que los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente. Los acusaron. Entonces, ¿qué pena? ¿Cuál era la pena por no adorar a esta estatua? Era la muerte. Era ser echados en un horno, morir, ser quemados vivos. ¿Sí? Y bueno, como los acusaron, el rey hizo llamar a estos 3. Aquí no estaba Daniel, y por eso antes te decía que Daniel en el versículo 1:8 nos muestra la convicción que tenía en su corazón. Pero aquí, en este versículo, ya no está Daniel. ¿Te acuerdas que lo nombraron gobernador de Babilonia?
Entonces, a lo mejor estaba en uno de esos asuntos de gobernador, ¿no? Entonces, aquí solo nos habla de los otros tres amigos. Aquí les cambiaron el nombre, después vamos a hablar de eso. A esos tres amigos les pusieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Y leemos desde el versículo 16, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta respuesta es buenísima. O sea, mira, el rey los llamó y les dijo, así que ustedes no se están arrodillando ante mi estatua. ¿Eso es cierto? Así, como que les estaba dando otra oportunidad. Ellos, fíjate la actitud, fíjate la actitud. El versículo 16, ¿qué le dicen? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No dan opción a negociar, aunque su vida dependa de esto, porque la pena era de muerte. Pero le dicen, rey, no gastaremos palabras, no gastaremos saliva, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Mira la actitud aparte de sometimiento que tienen. En el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos son siervos. ¿Ubicas lo que veíamos antes otra vez? Dios es el Señor y ellos son siervos. Dios está por sobre todo, ellos son siervos. Y otra vez, la soberanía de Dios también podemos ver en el versículo 18, que es la parte que más me gusta de esta porción. Dice, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Conocen a Dios. Para ellos Dios no es un títere que le pueden pedir lo que sea según su conveniencia. Pueden pedirle cosas a Dios, pero Dios decide, porque aquí dice, y si no, o sea, si no los libras de ese horno de fuego, no importa. Ellos igual no se van a arrodillar. Le dan el lugar de soberano a Dios. Dios puede librarlos, pero también no, depende de Dios. Y ellos lo saben. ¿Sí? Aquí, bueno, vemos, a veces cometemos el error de que vemos los personajes de la Biblia y nos quedamos, por ejemplo, en este caso, el libro se llama Daniel, pero nos olvidamos de que Daniel está siendo un instrumento. El personaje principal de este libro es Dios. Este libro podría llamarse El poder de Dios en el siervo Daniel o en los cuatro, ¿no? También podría llamarse Cómo ridiculizar a un rey poderoso, porque quedaban en ridículo. Entonces, para tomar una decisión es necesario que sepamos bien. Estamos tomando una decisión de entregarle nuestra vida a Dios, pero ¿quién es ese Dios? ¿Es el Dios todopoderoso? ¿Es el Dios soberano? ¿Es el Dios santo, santo, santo? ¿O es un Dios que nosotros nos hemos creado en nuestra cabeza según nuestra medida, un Dios a nuestro antojo? ¿Qué Dios es el que tenemos? Y no solamente sus características, como mencionaba hace rato, sino su obra. Hace unos días escuché una frase muy buena y que se quedó grabada en mí, que es, en la creación Dios utilizó su poder para crear, pero simplemente hablaba. Él decía, hágase la luz, que se haga la luz, y se hacía la luz, que haya peces en el mar, y había peces en el mar. Solamente hablaba, incluso para crear al hombre, solamente hablaba. Pero para salvarnos, Él no solamente habló. Él vino a este mundo,
se hizo hombre, se humilló, dejó que nosotros le escupiéramos, le golpeáramos, lo matáramos. Porque esa era la única forma en que Él podía reconciliarnos con Él mismo, o que nosotros podíamos reconciliarnos a través de su obra. Entonces, no solamente, si tú ves solamente el cuadro de Dios por su poder y no tomas su obra, estás viendo un cuadro incompleto. También está la obra de Cristo. Entonces, es un poco, esto lo hacemos nosotros todo el tiempo como humanos. Hacemos algo y esperamos que hagan algo de vuelta. Si hacemos un favor, queremos que nos devuelvan el favor. Pero cuando se trata de Dios, no tenemos esta misma actitud. Date cuenta lo que ha hecho Dios por ti. Te salvó por toda la eternidad. Te regaló la vida eterna. ¿No sería algo lógico que nosotros vivamos lo que nos resta de la vida por Él, para Él? Creo que son suficientes razones para que nosotros ya podamos tomar una decisión. Pero también al preparar esto me pregunté por qué no la tomaríamos, por qué yo no la tomé hasta el día que la tomé, por qué no entregarlo todo, ¿sí? Y bueno, hay podríamos argumentar muchas cosas en este tema, ¿no? De por qué no, pero creo que todas se resumen en engaño, o muchas se resumen en engaño, ¿sí? Cuando tú estás tomando una decisión frente a Dios, estás tú, está Dios, pero también está alguien, está el diablo. Está el diablo ahí intentando persuadirte a que no lo hagas, intentando distraer tus ojos de Cristo. En 2 Corintios 11:3, no lo busquen, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A ver otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo. Nos está hablando de un corazón, de lo más profundo de nosotros, de donde nacen nuestras convicciones, donde arraigamos nuestras convicciones, donde las cimentamos. Sea fiel a Cristo, no solamente para creer y para salvación, sino para todo lo que viene después de eso. Una vida de total entrega. ¿Sí? Pero el diablo te miente. ¿Cómo engañó a Eva? Aquí dice, como la serpiente con astucia engañó a Eva. En Génesis 3 está ese relato y yo lo veo, o sea, te vas a dar cuenta que es muy, muy familiar. Creo que vivimos esto todo el tiempo. Génesis 3, voy a leer del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escucha, esta parte, es importante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ves cómo el diablo engañó a Eva y cómo nos engaña a nosotros? ¿Cómo te engaña en la cabeza?
a Eva le empezó con una charla, cambiando algunas cosas de lo que Dios había dicho, puso a Eva en una situación de razonamiento fuera de Dios. Como ahora llaman libre pensante, era Eva libre pensante, pero no tiene nada de libre pensante porque el diablo le está diciendo qué pensar, ¿sí? Pero con la conversación le dio rienda suelta a estos pensamientos. Y para rematarla, le mostró el fruto del árbol, ¿sí? Y Eva codició el fruto y bueno, ahí ya fue, comió del fruto. Eso fue todo. El diablo es astuto, es más astuto que nosotros. Siempre te va a mostrar algo que tú codicias, que te va a despertar esa codicia. Y te va a intentar hacer razonar, así como si fuera lógico, como que, a ver, la pensaré. Y te va a quitar los ojos. ¿Viste cómo Eva con los ojos codició el árbol? Si Eva puso sus ojos en el árbol, quiere decir que Eva quitó los ojos de Dios. Y el diablo va a hacer lo mismo contigo. Va a quitar tus ojos de Dios y los va a poner en algo que tú codicias. ¿Sí? Ese es alguien que te está engañando, es el diablo. Pero no solamente el diablo te engaña, también hay otro peligro, que te engaña tu propio corazón. En Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente aquí está hablando de un corazón que busca lo suyo sin tomar en cuenta a Dios. Busca placeres, busca satisfacción. También te ha debido pasar que te has ido tras deseos de tu corazón. Tal vez has tenido una relación donde no has tomado en cuenta a lo que decía Dios para esa relación, la aprobación de Dios. Y tal vez la has pasado bien, has disfrutado, pero ha llegado un tiempo donde has dicho, me arrepiento. Donde te has visto lastimado, lastimada, donde te has visto usado, donde dijiste, no debía haber hecho eso. O tal vez no debía haber tomado esa decisión. O tal vez un consejo que te dieron tus padres. Y bueno, vos por seguir tu corazón decidiste salir esa noche, juntarte con ciertas amistades que los padres ubicas que saben más, un poquito más de la vida y como que ven a ciertas personas y dicen, no me agrada esa persona para tu amigo, como tu amigo. Y vos, no pasa nada. Y al final tenían razón. Y después dices, no debía haber tomado esa decisión. Es porque estás llevado por tu corazón. Y ese es algo que tenemos dentro, ¿no? Que tenemos que cada día aplicar un filtro para saber si nuestro corazón está queriendo pelear por lo suyo o, o si podemos con nuestras acciones glorificar a Dios. Ese es el filtro en realidad. A esto que quiere mi corazón, ¿va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios? Y bueno, casi siempre no, ¿no? Estamos hablando de un corazón que no toma en cuenta a Dios para tomar sus decisiones. En Efesios 4:22, perdón. Efesios. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra vez, estás engañado por deseos, por cosas que tienes guardadas, por momentos de
de placer momentáneo. ¿Sí? Aquí Pablo está retando a que dejes de vivir como vivías antes, dejes de pensar como pensabas antes, dejes de dar la prioridad a lo que antes era lo más importante para ti. Cambies tu escala de valores. Cuando nosotros hemos sido nuevos, muchas cosas, cuando hemos nacido de nuevo, muchas cosas han cambiado de nosotros. Y una de esas cosas es lo que tiene valor. Todo lo que nosotros sabíamos que tiene valor en este mundo, no lo tiene. Nosotros ahora apuntamos a una escala mucho más grande, más eterna, ¿sí? Aquí Pablo te está diciendo que cambies, despojate de tu antigua manera de pensar, cambia tus motivaciones. Sí, aquí me pueden acompañar en 1 Pedro 1:18. Ahorita estamos viendo cuáles son los engaños que el diablo o nosotros mismos o nuestra antigua naturaleza todavía ejerce sobre nosotros para que nosotros no decidamos entregarle nuestra vida por completo a Dios. 1 Pedro 1:18 dice, perdón, un segundo, Pedro. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pasaje es buenísimo y ahorita para lo que estamos viendo nos muestra muchas cosas, ¿sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes yo, cuando leía este versículo, pensaba, bueno, antes era malo, hacía cosas malas, y ahora, bueno, ya no las hago porque he sido rescatado. Pero habla más, habla más de una vida sin propósito, vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vano? Absurda, sin utilidad, sin provecho. No importa, no importa lo que estés haciendo, si no lo haces para un fin eterno, es vano, ¿sí? Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice. Costumbres. Adoptamos pensamientos que no sabemos de dónde vinieron, quién los originó, pero nuestros padres nos los enseñaron a nosotros, a ellos les enseñaron nuestros abuelos, y a ellos sus padres, y a ellos sus padres. Y vos llegas a un punto donde estás haciendo cosas en tu vida, donde estás viviendo tu vida de una manera, pero no sabes por qué. Solamente estás siguiendo todas las costumbres que te han heredado. Eso me suena mucho como un dogma a mí. Generalmente nos acusan a los cristianos de que creemos en un dogma, ¿no? Pero un dogma es cuando tú crees en algo porque sí. Cuando tú crees en algo sin derecho a cuestionar, sin derecho a investigar. Nosotros como cristianos no tenemos eso, no tenemos eso. O sea, nuestra creencia no es dogmática. Un dogma lo estás viviendo cuando no sabes por qué estás haciendo las cosas. Solamente te has dejado llevar por el impulso, muchas veces ni siquiera te dejan cuestionarte por qué tienes que hacer cosas. Es porque todos lo hacen y así es así y punto. Ese es un dogma. Dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y bueno, aquí está hablando del oro y plata comparando con la sangre preciosa de Jesucristo, que ese es el valor más alto, su sangre. Pero me gusta cómo pone oro y plata como cosas corruptibles. ¿Entiendes cómo cambia la escala de valores? Esto, aquí podemos ver una muestrita. Oro y plata, que aquí ahorita es algo precioso, pero aquí nos está diciendo que son corruptibles. Lo que es incorruptible es la sangre
preciosa de Cristo, con la que fuimos lavados, con la que nuestros pecados fueron lavados y con la que fuimos salvados. ¿Sí? Eso es precioso. ¿Qué más? ¿Por qué no tomamos esa decisión ahora? Bueno, también puede ser, he pensado que puede ser por falta de conocimiento, pero a partir de esta noche ya no puedes dar esa excusa, porque ahora te estás enterando de todo lo que necesitabas saber. Entonces ya no puedes tener la excusa de que no sabías que tenías que tomar esa decisión, ¿sí? Aparte, bueno, Dios no está cerrado a que tú lo busques, no tiene que ser un lugar específico. Si tú tienes una Biblia, puedes conocer, obviamente es mejor que alguien te vaya guiando en el estudio de la Biblia. Y aquí en la iglesia, por ejemplo, hay estudios, tenemos estudios por Zoom, tenemos grupos, tenemos discipulados, que eso es uno a uno. Tenemos reuniones como la de hoy, como la de mañana, tenemos reunión de chicas, de chicos. Eh, Internet, bueno, aunque ahí también hay que poner atención y cuidado, ¿no? Porque no todo lo que encuentras en Internet es bueno. Y habemos gente que se interesa por ti, que quiere enseñarte. Jesús se interesa por ti. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Pero la pregunta es si a ti te interesa eso. Ahora, podemos poner excusas de todo tipo. Soy muy joven, podemos decir. Bueno, yo ya no tanto, pero varios de aquí sí. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que no es una excusa. Las circunstancias. Tal vez primero necesites hacer algo, buscar estabilidad económica, comprarte una casita, no sé, algún tipo de estabilidad, que también es algo que está de moda como consejo, ¿no? Mira, hablemos de circunstancias. ¿Te acuerdas de Daniel y sus amigos? Ellos tenían entre 13 y 16 años, eran prácticamente adolescentes. Cuando un rey vino y los sacó de su casa, los tomó cautivos para vivir en el palacio, lejos de sus casas, les cambió el nombre, como te digo, les puso otros nombres. Eh, Mira, eh, tal vez ellos tenían planes, tal vez ellos tenían planes de crecer, formar una familia, dedicarse al negocio familiar, pero toda su circunstancia cambió. Ya no podrían tener más hijos porque ellos vivían, a ver, en la Biblia dice que el jefe de los eunucos era el encargado de Daniel y sus amigos. Entonces, lo más probable es que ellos también eran eunucos, que los hicieron eunucos. ¿Sabes qué es un eunuco? Es un hombre que porque va a vivir en el palacio, le cortan los genitales, lo castran para cuidar a las esposas o a la esposa del rey, porque va a vivir ahí en el palacio. Imagínate vivir esto, estar fuera de tu casa, que, o sea, te tomen cautivo, en realidad eres prisionero, te hagan eunuco, te cambien todas las circunstancias, todos los planes que tú tenías. Pero había algo que no podían cambiar, algo que no podían sacar como los castraron, había algo que no podían hacer, sacarles. Era esa convicción en su corazón. Si bien les cambiaron de nombre, pero ellos para Dios tenían una identidad que no podía ningún rey quitarles. ¿Sí? Vamos a 2 Timoteo 2, 20, 21 y con esto ya acabamos.
ahí en la vida de Daniel podemos ver la disponibilidad que ellos tenían, ¿sí? La entrega. Ellos estaban dispuestos para que el Señor los use como el Señor quería, ¿sí? En 2 Timoteo 2, 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí está mostrando la diferencia de, Pablo está mostrando una diferencia que hay entre los utensilios en una casa, ¿sí? Hay diferencia en el material, pero no, él no se está fijando en eso, sino en el uso que tiene cada utensilio. ¿Y quién le da el uso? El dueño, ¿no? En este caso el dueño es Dios. Utiliza uno, dice los de oro, yo supongo que los utilizan para cuando venían los invitados, para los banquetes, y otros tienen usos viles. Dice, viles no significa malos, sino usos comunes. Usos viles aquí en esta parte habla de que son bacines, que sirven para el excremento. A eso se refiere aquí con usos viles. Pero, ¿quién decide? ¿Quién decide qué tipo de utensilio es? ¿Es uno de oro o de plata para buena obra, dispuesto para buena obra, útil? ¿O es un instrumento de barro, de madera para usos viles? ¿Quién decide? Pues tú, yo, nosotros decidimos. Nuestra disponibilidad, nuestra decisión de entregar nuestra vida va a venir, te decía, con una seguidilla de decisiones después. Decisiones de apartarte, de ser separado, de ser santo, de aborrecer el pecado, de tener una comunión con Dios, con tu iglesia. Varias decisiones. Pero tú decides si seguirlas o no. Eso es lo que te hace estar en un estado útil para Dios, que puede ser para usos honrosos, como él dice. Dios de hecho, te tiene preparado algo. Desde que desde que te creó, te tiene preparado algo. Y te tiene también, o sea, Él te capacita también para esta cosa que te tiene preparado. Pero es tu decisión si quieres vivir eso o no. Si quieres tener una vida con propósito, como decíamos hace rato, o no. ¿Sí? Solo tenemos 2 requisitos. Uno es haber nacido de nuevo, como les decía hace rato. Y si tú no has nacido de nuevo, escribinos un mensaje después de esto y alguien se va a comunicar contigo. Y el otro requisito es que tú hayas tomado la decisión de entregarle toda tu vida. Es eso solamente. Quiero terminar con el versículo que está en Santiago 1:25. Lo que leímos previamente hablaba, ¿no?, de ser hacedores y no solamente oidores, ¿sí? Yo sé que una de las cosas que tal vez un engaño que el mundo tiene para ti es que busques tu felicidad. ¿Qué dice Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usai nos enseñó hace unos domingos a repetir cada vez que veíamos
esta palabra bienaventurado a decir felices, muy felices. Entonces leemos de nuevo con esa instrucción. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz, muy feliz en lo que hace. Espero que te haya servido todo lo que te he dicho y bueno, ahora que ya sabes, ¿qué decisión vas a tomar? Te pregunto. Es todo.